Ok, ya inició la grabación. Entonces vamos a retomar esa parte. Voy a ir pasando las diapositivas para ir explicando. Pues el día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a lo que es la capacidad de los canales de comunicación discretos, que es parte de lo que vamos a estudiar también en el curso de teoría de codificación y manejo de la información. Bueno, vamos a mencionar que este parámetro va a caracterizar al canal y se define como el valor máximo posible que la información mutua promedio pueda adoptar para un canal dado. Entonces, si vemos la definición, aquí nos las está dando. Aquí estamos hablando de lo que es información mutua promedio entre la entrada X y la salida Y del canal. Pero no solamente vamos a calcular la información mutua, sino que vamos a encontrar cuándo se hace máxima, ¿no? De acuerdo a estas probabilidades de entrada. ¿Sí? Entonces aquí nos dice la definición, el valor máximo posible que la información mutua promedio pueda adoptar para un canal dado. Entonces siempre así va a estar definida. Ahora, ¿qué representa? Dice, la capacidad del canal representa la máxima cantidad de información por símbolo transferida a través del canal. Por eso se mide en bits por símbolo. Porque nos va a dar la máxima cantidad de información por símbolo que se transmite o que se transfiere a través del canal. Y para esto va a haber dos formas de especificar la capacidad de un canal discreto. El primer caso se refiere a la capacidad del canal por símbolo, el cual vamos a denotar así como C subíndice S, y que de hecho esta es la definición en donde tomamos el máximo de la información mutua promedio de la entrada y la salida del canal. Y como es una información mutua promedio, pues las unidades son bits por símbolo. Y como dice aquí, la maximización se realiza sobre todas las posibles distribuciones de entrada P de XY en la entrada X. O sea, lo que nos dice esta notación es que vamos a encontrar el máximo de la información mutua promedio entre la entrada y la salida del canal. X es la entrada y es la salida, donde esta maximización se realiza sobre todas las posibles distribuciones de entrada P de XY en X. Y vamos a ver que esta capacidad CS es función de las probabilidades de transición del canal. Entonces aquí la C subíndice S, la S denota de que es por símbolo. Otra forma en la cual nosotros podemos especificar la capacidad de un canal es la capacidad del canal por segundo. Para eso vamos a hacer referencia a un parámetro que se llama RS. RS se le conoce como la velocidad de símbolo, o la tasa de símbolo, o la razón de símbolo. Y esta representa el número de símbolos que se transmiten por unidad de tiempo. O sea, normalmente usamos el segundo, ¿no?, como unidad de referencia, y por eso hablamos de símbolos por segundo, porque nos indica la cantidad de símbolos que enviamos a través del canal por unidad de tiempo. Entonces aquí, para recordar eso, bueno, ahorita vamos a explicar un poquito más detalladamente este parámetro RS. Entonces cuando usamos la velocidad de símbolo o la tasa de símbolo, dada en símbolos por segundo, vamos a obtener la tasa máxima de transmisión de información por segundo a través de ese canal. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, multiplicando la razón de símbolo por la capacidad del canal por símbolo, CS, que es la que vimos aquí arriba. Entonces, esta capacidad del canal por segundo se va a expresar en bits por segundo. ¿Por qué? Porque si RS es la razón de símbolo dada en símbolos por segundo y CS es la capacidad del canal en bits por símbolo, pues ven que los símbolos con los símbolos se van y solamente me va a quedar bits por segundo. Entonces, normalmente nosotros cuando hablamos de capacidad o de ancho de banda, casi siempre hablamos o hacemos referencia a estos términos, sobre todo cuando hablamos de velocidad de transmisión de información o capacidad. Generalmente pues, nos referimos a esto en unidades de bits por segundo. Entonces hablamos de los megabits por segundo, kilobits por segundo. Pues es una forma en la cual expresamos la capacidad de información que tiene un enlace de comunicaciones o que tiene una conexión, ¿no?, una conexión como tal. En este caso nos referimos a estos bits por segundo, a lo que es la capacidad del canal para mandar información a través de él. Entonces les decía, RS es la velocidad de símbolos. Haciendo referencia a la definición general que vimos, por ejemplo, cuando vimos la definición del canal discreto, estos son los símbolos de entrada, o los posibles símbolos de entrada, el cual vamos a llamar X, va a ser el alfabeto, y Y, el cual consta de Y1, Y2, YN, va a ser el alfabeto de salida.
Entonces aquí, cuando hablamos de la velocidad de símbolo, RS, nos vamos a referir a cuántos símbolos de estos estamos mandando por unidad de tiempo. Cuando decimos, tengo, no sé, 3 símbolos por segundo, 10 símbolos, 20 símbolos, 1000 símbolos por segundo, bueno, quiere decir que estamos enviando símbolos a través del canal a una razón de n símbolos o de x símbolos por segundo, ¿no? O de 1000, 10.000, los que sean. A eso nos referimos. O a eso se refiere la velocidad de símbolo. Y estas probabilidades, pues recuerden que son las probabilidades de transición del canal. X es la entrada y Y representa la salida del canal. Son las dos formas en las cuales nosotros podemos expresar la capacidad de canales de comunicación discretos. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe. Yo decía, esto ya lo tienen ahí, es lo que les compartí el día de ayer. Entonces, igual hagan esas anotaciones de las que consideren necesarias de, bueno, ¿por qué esta tiene unidades de bits por segundo? Dado que RS es la velocidad de símbolo, en símbolos por segundo, o la tasa de símbolo, o la razón de símbolo, y CS es la capacidad del canal en bits por símbolo. Entonces los símbolos con los símbolos se van y me queda bits sobre segundo. En el caso de la razón de símbolo, es un parámetro que se usa mucho en las modulaciones digitales. Cuando hablamos de los símbolos modulados, bueno, pues ahí se refiere a cuántos símbolos modulados también mandamos por unidad de tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de códigos de línea, también ahí hablamos de cuántos símbolos de los códigos de línea enviamos por unidad de tiempo. Y muchas veces a la razón de símbolo, en lugar de expresarlo en símbolos por segundo, a veces se usan una unidad que se conoce como bauts. Los bauts, ¿no? Los bauts se refieren a la velocidad de símbolo, cuántos símbolos estamos enviando por unidad de tiempo, aunque normalmente los bauts se usa más en lo que es el contexto de las redes, cuando hablamos de modems, por ejemplo. En los modems se usa mucho los bauts, y en redes, en comunicaciones, pues se usa más la velocidad de símbolo o tasa de símbolo o razón de símbolo o velocidad de símbolo. Ok, le voy a pasar a la siguiente. Bueno, antes de ver el ejemplo, vamos a ver un ejemplo de capacidad del canal. Primero voy a hacer referencia a algunas, como aquí nos están diciendo que vamos a usar el máximo de la información mutua promedio, pues voy a hacer referencia a lo que es a recordar las definiciones de la información mutua promedio y de lo que es y cómo se relaciona con lo que es la entropía y la entropía condicional. Entonces, para eso voy a salir de la pantalla completa y voy a dejar aquí me voy a dejar aquí en la parte inferior, en la tablet. Ya las había notado, nada más es para recordar, bueno, como ven ustedes en la definición de lo que es capacidad del canal, necesitamos encontrar el máximo de la información mutua promedio. Bueno, pues aquí vamos a recordar cómo se define la información mutua promedio entre la entrada y la salida del canal. Y ustedes recuerdan, hicimos una doble sumatoria, desde 1 hasta m y desde j igual con 1 hasta n. M son los símbolos a la entrada y n son los símbolos a la salida. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque la i es la que controla el índice de la x, el subíndice de la x, y la j se refiere al subíndice de la y. La x es la entrada y la y es la salida. Entonces, i varía desde 1 hasta m y j varía desde 1 hasta n. Aquí vamos a usar las probabilidades conjuntas del par de eventos x y y, todos los posibles pares de eventos, multiplicado por el logaritmo base 2 de la probabilidad de xy, yj, entre la probabilidad de xy por la probabilidad de yj. Entonces, eso sería, en principio, lo que es la información mutua entre la entrada y la salida del canal. Y también vamos a recordar que la información mutua promedio entre la entrada y la salida se relaciona con la entropía menos la entropía condicional. Entonces, una relación que hay es que se puede comprobar que la entropía de X, que la información mutua promedio entre X y Y, donde X es la entrada y Y es la salida, pues va a ser igual a la entropía de la entrada menos la entropía inicial de la entrada
de la entrada X dada la salida Y. Pero como la información mutua es simétrica, es decir, puedo intercambiar aquí las variables en el orden y es la misma, entonces también se puede comprobar que la información mutua promedio entre la entrada y la salida también se puede expresar como la entropía de Y o de la salida del canal menos la entropía condicional de Y dado X. O sea, esto es por la simetría. Puedo expresarlo así, puedo expresarlo así. Las dos formas matemáticamente son válidas. Sin embargo, desde el punto de vista de cómo ocurre el proceso de la transmisión de la información a través de un canal, desde el punto de vista de las comunicaciones, vamos a usar esta segunda forma. O sea, vamos a usar la entropía de la salida menos la entropía condicional de la salida dada la entrada. Y eso es lo que vamos a usar nosotros como definición o como propiedad, ¿no? Para poder encontrar el máximo de la información mutua promedio entre la entrada y la salida. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a retomar esta definición aquí, la de la capacidad del canal como el máximo de la información mutua promedio entre la entrada y la salida, donde la maximización se realiza sobre todas las posibles distribuciones de entrada. Entonces vamos a poner, en lugar de esta información mutua, voy a poner la forma equivalente, que es todo esto. Lo voy a sustituir aquí y voy a encontrar el máximo de esto, de esta resta de dos. Son dos funciones, una es la entropía y otra es la entropía condicional de una variable dada a otra variable. Entonces vean que aquí estoy sustituyendo, o sea, esta información mutua la estoy poniendo aquí por todo esto. La estamos sustituyendo y vamos a encontrar el máximo de todo esto. Ahora, para encontrar el máximo, se puede demostrar que lo siguiente, o sea, va a ser suficiente con que yo encuentre el máximo de la entropía y ese máximo de la entropía le reste la otra función que es la entropía condicional de Y dado X. Entonces, al hacer esa resta del máximo de la entropía menos la entropía de Y dado X, esa resta sigue siendo un máximo. Y eso me va a dar la información mutua promedio o el máximo de la información mutua promedio entre la entrada y la salida del canal. Entonces voy a desplazar esto un poquito hacia abajo, nada más para ver cómo quedaría. O sea, finalmente, como les decía, para encontrar el máximo de la resta de estas dos funciones, es suficiente con encontrar el máximo de la entropía de Y, y lo demás, ya una vez que encuentro este máximo, le restamos la entropía condicional de Y dado X, o la entropía condicional de la salida dada la entrada. ¿Alguna pregunta? De momento no, profe. Ok, entonces voy a poner Entonces, para recordar, vamos a usar esta forma y aquí abajo voy a desplazarlo. Y nada más para recordar, bueno, no sé si ustedes recuerden, por ejemplo, vimos una propiedad de la entropía, de cuando se hace máxima. No sé si alguien me pueda decir bajo qué condiciones la entropía se vuelve máxima. No me acuerdo de la propiedad, profe.
¿No es cuando la suma de probabilidades de cada renglón es igual a 1? Ya me estoy confundiendo, profe. No, eso es, bueno, eso es cuando no, esa es una propiedad de la matriz del canal, ¿no? Ok, profe. Todas las probabilidades de la pila da 1. Entonces, ¿cuándo se hace máxima la entropía de un alfabeto de símbolos? Bueno, todos los símbolos son igualmente probables. Así es. Cuando todos los símbolos son igualmente probables, la entropía se hace máxima. Entonces aquí vamos a poner donde el máximo de la entropía de Y ocurre cuando todos los símbolos
tienen la misma probabilidad y es igual a ¿quién? Al logaritmo base 2 del número de símbolos. Aquí tenemos logaritmo base 2 de n, n es el número de símbolos. Entonces, ya que encontramos este máximo de la entropía de Y, o sea, ese va a ocurrir siempre que los símbolos del alfabeto tengan la misma probabilidad. Y para calcular la entropía de Y dado X, aquí está la definición. La entropía condicional de Y dado X va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta M, igual a la sumatoria desde J igual con 1 hasta N, de la probabilidad conjunta de X y J, por el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad de YJ dado XY. Esta probabilidad condicional de YJ dado XY, estas ya las obtenemos del diagrama del canal, o sea, la razón de por qué usamos esta forma y no la primera, o sea, no esta. La razón de por qué usamos esta y no la primera es porque para poder calcular esta entropía condicional, nosotros ya tenemos de manera predeterminada, ya conocemos estas probabilidades. Esas de aquí. O sea, del diagrama, voy a poner la definición general, aquí está el diagrama general que vimos, y el canal siempre va a estar caracterizado por estas probabilidades de transición, la probabilidad de YJ dado XY. Entonces, aquí en este caso, bueno, les decía primero, el primer evento que ocurre es mandar un símbolo a través del canal, y una vez que se transfiere a través del canal, ese símbolo se recibe aquí a la salida. Entonces, es decir, yo mando un símbolo XY a la entrada, primero, y después de que mando ese símbolo por el canal, observo el símbolo YJ a la salida. O sea, es decir, el acontecer del evento YJ a la salida, o el acontecer del evento que consiste en recibir un símbolo a la salida, está condicionado a que previamente se transmita un símbolo a la entrada, un símbolo XY a la entrada. Pues siempre la salida va a estar condicionada a la entrada. Y estos datos pues ya los tenemos del diagrama, o esta probabilidad, por eso usamos esta forma equivalente. Al revés no, porque al revés no puede ser que primero ocurra la salida y después la entrada. El primer evento es mandar un símbolo a la entrada, y una vez que se transfiere por el canal, vamos a recibir un símbolo, o vamos a poder observar un símbolo a la salida. Por eso la salida está condicionada a que previamente ocurrió el evento a la entrada, que fue enviar un símbolo a través del canal. ¿Sí? Entonces por eso usamos esta forma, la de la entropía de Y dado X. Entonces ahora ya con esto vamos aquí a ver un ejemplo de cómo calcular la capacidad del canal, y vamos a ver este de aquí, del canal simétrico binario. Entonces de estas definiciones, digo, nada más las puse para recordar, pero lo que vamos a hacer nosotros es esta segunda forma para encontrar la capacidad del canal, el máximo de la entropía de Y, y le vamos a restar la entropía condicional de Y dado X, dada por esta ecuación. Y el máximo ocurre cuando los símbolos de salida son equiprobables. Ok, yo voy a poner la diapositiva completa. Entonces dice, vamos a, como ejemplo, determinar la capacidad de un canal simétrico binario en bits por símbolo. Y para eso vamos a utilizar las operaciones matriciales. Considera que la probabilidad del símbolo x1 es alfa y la probabilidad del símbolo x2 es 1 menos alfa. Aquí tenemos el diagrama, este ya nos los dan. Tenemos dos entradas, dos salidas, por eso es binario, y es simétrico porque estas probabilidades son iguales, estas de aquí, 1 menos p es igual a esta probabilidad, 1 menos p, y esta probabilidad p es igual a esta de acá. Entonces, en el caso de un canal simétrico binario, o en general, ¿no?, en cualquier canal de comunicaciones, la maximización se realiza al maximizar la expresión, como ya lo expliqué anteriormente. La capacidad del canal en bits por símbolo es el máximo de la información mutua promedio entre la entrada y la salida,
donde la maximización se realiza sobre todas las posibles distribuciones de entrada en X. Sustituimos la forma equivalente, ¿verdad?, de la información mutua promedio, que es el máximo de la entropía de Y menos la entropía condicional de Y dado X, donde igual la maximización se realiza sobre todas las posibles distribuciones de entrada P de X y en X. Esta expresión se va a maximizar con la maximización de H de Y, nada más, de tal forma que la capacidad del canal en bits por símbolo va a ser igual al máximo. Bueno, aquí nada estamos haciendo referencia a esto, ¿verdad? Esto es la misma expresión de aquí, es el máximo de la entropía de Y, y a ese máximo le restamos nada más la entropía de Y dado X, dado en bits por símbolo. Bueno, ya también vimos que la entropía para un alfabeto de m símbolos cumple con la propiedad de que esa entropía de Y siempre va a ser menor o igual al logaritmo base 2 de m, donde m es el número de símbolos del alfabeto, la cual se maximiza cuando todos los símbolos tienen la misma probabilidad, y cuyo valor máximo va a ser igual al logaritmo base 2 del número de símbolos. Fue lo que ya dijimos bueno, lo que les escribí en la tablet, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ir desarrollando los términos. De hecho, ya los tengo aquí en la diapositiva. Lo que vamos a hacer ahorita es calcular la entropía de Y dado X. Vamos a calcular este valor, o esta cantidad, ¿no? O esta expresión de aquí. El máximo de aquí, pues ya es el logaritmo base 2 del número de símbolos. Entonces ya, esto ya lo tienen en la diapositiva. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, aquí en la entropía condicional de Y dado X, aquí como estoy pasando esto al numerador, le voy a anteponer el signo negativo, el signo menos. Menos la sumatoria desde 1 hasta m, y la sumatoria desde j igual con 1 hasta n. De la probabilidad conjunta de x y y, por el logaritmo base 2 de la probabilidad de y dado x y. Entonces voy a desarrollar todos los términos. Voy a poner aquí primero, para poder desarrollar esto, primero voy a empezar a recorrer j, dejando fija la i. Ya que recorrí todos los valores de j, voy a incrementar i y vuelvo a recorrer j. Entonces voy a poner primero, ¿no?, la probabilidad de x1, y1, porque j y j valen 1, por el logaritmo base 2 de la probabilidad de y1 dado x1. Después voy a incrementar j, que es la y. Entonces vean que aquí incrementé y en 2, y2, dejo fijo x1. Y entonces aquí voy a poner el logaritmo base 2 de la probabilidad de y2 dado x1. Nosotros tenemos dos entradas, dos salidas. Entonces vamos a llegar desde i igual con 1 hasta 2 y desde j igual con 1 hasta 2, porque es un canal binario. O sea, dos entradas, dos salidas. Entonces primero voy a ir recorriendo la j desde 1 hasta 2, dejando fija la x. Ya que llegué al máximo valor de j, o al límite superior de j, incremento a la x en 1, ahora es x2, vean que aquí ya cambié x2, y vuelvo a recorrer j desde 1 hasta 2. Va a ser la probabilidad de x2, y1, por el logaritmo base 2 de la probabilidad de y1 dado x2. Y voy a incrementar ahora y, más la probabilidad de x2, y2, por el logaritmo base 2 de la probabilidad de y2 dado x2. Ahora el problema me dice que usemos operaciones matriciales aquí. Aquí dice, ¿verdad?, utilizar operaciones matriciales. Si ustedes recuerdan, vimos varias definiciones de las matrices, y en este caso, como nos interesa calcular las probabilidades conjuntas del canal, o de todos los pares de eventos entre entrada y salida del canal, o sea, es decir, nos interesa calcular x1, y1, x1, y2, x2, y1 y x2, y2. Bueno, vimos una definición que se le llama matriz de probabilidades conjuntas. De hecho, voy a regresar ahí a la diapositiva donde lo vimos. Es esta. Sí, la P de XY denota la matriz de probabilidades conjuntas del canal con elementos P de XY, YJ. O sea, al hacer esta operación, multiplicar una matriz diagonal de las entradas por la matriz del canal, obtengo la matriz de probabilidades conjuntas del canal. Entonces ahí estamos haciendo referencia a esa definición. Entonces voy a obtener la matriz de probabilidades conjuntas del canal, la cual se obtiene al multiplicar una matriz diagonal con las probabilidades de entrada por la matriz del canal. En el diagrama del canal, pues me dan tenemos dos entradas, x1 y x2. Entonces por eso aquí
voy a poner, o sea, para crear la matriz diagonal de las entradas, voy a poner en la diagonal principal las probabilidades de entrada, o sea, P de X1, P de X2, y los demás se hacen ceros. Esta es la matriz diagonal de las entradas. Y luego esta matriz diagonal la voy a multiplicar por la matriz del canal. La matriz del canal es una matriz de 2 por 2, porque son 2 entradas, 2 salidas. Y si ustedes recuerdan la estructura de esta matriz, bueno, primero las X son para las filas o indican las filas. Por ejemplo, aquí vean que X1 es para la fila 1 y aquí X2 es para la fila 2. Y1 es para la columna 1 y Y2 es para la columna 2. Entonces vean, es Y1 dado X1, Y2 dado X1, aquí es Y1 dado X2 y Y2 dado X2. Estas son, ya las tenemos del diagrama. Esos no son datos que nos dan al inicio. Entonces cuando multiplicamos esta matriz por esta, obtenemos una tercera matriz, la cual tiene como elementos las probabilidades conjuntas de ¿quién? De todos los pares de eventos del canal. Es decir, vamos a tener como elementos la probabilidad de X1, Y1, la probabilidad de X1, Y2, la probabilidad de X1, Y2 y la probabilidad de X... Aquí, perdón, tengo un error, aquí es... Déjenme corregirle. Aquí es X2. Es X2 y aquí es Y1. Ahí está. Entonces aquí es X2, Y2, ¿no? Vean que en el caso de la matriz de probabilidades conjuntas también se conserva que la X, por ejemplo, la X1 es para la fila 1, aquí X2 es para la fila 2, Y1 es para la columna 1 y Y2 es para la columna 2. Entonces la matriz de probabilidades conjuntas X, Y, pues va a ser al multiplicar esta matriz por esta. Aquí lo que estamos haciendo es nada más colocar la probabilidad de X1 es alfa, porque eso es un dato que nos da el problema. O sea, aquí nos dice la probabilidad de X1 vale alfa. Entonces lo estamos poniendo aquí, alfa. Y la probabilidad de X2 es 1 menos alfa. La probabilidad de X2 es 1 menos alfa. Ya lo tenemos aquí. Alfa, 1 menos alfa, y esos valen 0. 0, 0. Y luego pues vamos a colocar las probabilidades condicionales del canal. Aquí la probabilidad de Y1 dado X1 vale 1 menos P. La probabilidad de Y1 dado X1 es 1 menos P. Entonces la colocamos aquí. Luego en este elemento es la probabilidad de Y2 dado X1. La probabilidad de Y2 dado X1 vale P. Estamos poniendo aquí. Luego aquí abajo es la probabilidad de Y1 dado X2. La probabilidad de Y1 dado X2 vale P. La probabilidad de Y1 dado X2 vale P. Y la probabilidad de Y2 dado X2. La probabilidad de Y2 dado X2 vale 1 menos P. Aquí está, ¿no? ¿Y cómo multiplicamos? Bueno, acuérdense que para multiplicar dos matrices voy a usar el marcador. Bueno, primero multiplicamos esta fila por esta columna, ¿verdad? O sea, multiplicamos alfa por P y lo ponemos aquí. Alfa por P, luego más 0 por P, pues me va a dar 0, ¿no? O sea, aquí es 0 por P, o sea, sumaríamos más 0 por P, pero como da 0, pues ya no lo pongo. Nada más me quedaría ese término. Después vamos a multiplicar para esta fila, pero por la segunda columna, o sea, por esta de aquí. Entonces aquí voy a marcar alfa por P y lo coloco aquí. Más 0, multiplica ese término, 1 menos P, pues me va a dar 0, por eso aquí ya no lo coloco porque esto sería más 0.
Después voy a hacer lo mismo, pero ahora con la segunda fila de esta matriz y la voy a multiplicar por esta columna. Entonces aquí multiplico 0. 0 por 1 menos P sería 0. Más 1 menos alfa por P. 1 menos alfa por P. Aquí está. Y luego lo mismo voy a hacer, pero para la segunda fila por la segunda columna. Pues vamos a hacer la multiplicación. Sería 0 por P. Me va a dar 0. Más este término por este. 1 menos alfa por 1 menos P. Entonces 1 menos alfa por 1 menos P. Entonces, por eso me queda nada más así, ¿verdad? O sea, en realidad todo esto también tiene aquí un más 0, más 0, más 0 y más 0. Pero como el 0 no afecta, por eso ya no lo colocamos. Entonces, por ejemplo, este término este primer término corresponde a este. Este término corresponde a esta probabilidad. Este término corresponde a este. Y todo este término corresponde a esta probabilidad. Lo voy a borrar. Entonces ya tenemos todos los valores. Ya vean que ya prácticamente para calcular esta entropía condicional ya tenemos todos los valores de todos los términos. O sea, esas probabilidades conjuntas las calculamos con esta operación matricial y las otras, las condicionales, la de y dado x, son datos que ya nos da la matriz del canal, o sea, los obtenemos de aquí, o del diagrama, de donde querramos nosotros, de donde se nos haga más fácil del diagrama o de la matriz del canal. Entonces vamos a ver, vamos a sustituir término por término. Aquí también me falta un... Aquí todo esto va por menos, Y es todo por menos. Cierra hasta acá. Y también le faltaba eso, Ahí está. Me faltaba colocar el menos de aquí, Entonces aquí vamos a poner menos. Entonces vamos a poner el primer término, x1, y1, buscamos aquí en la matriz, es este, ¿verdad? x1, y1 es alfa por 1 menos p, y vean que aquí está alfa por 1 menos p. ¿Por quién? Por el logaritmo base 2 de la probabilidad de y1 dado x1. La probabilidad de y1 dado x1 es este término de la matriz del canal, o sea, es este, por 1 menos p, más, el segundo término es x1, y2, vamos a buscar la matriz, x1, y2 es alfa p, vamos a ver alfa p, luego por el logaritmo base 2 de la probabilidad de y2 dado x1. La probabilidad de y2 dado x1, la probabilidad de y2 dado x1 es este y vale p. Más, el siguiente término es x2, y1, el siguiente término es x2, y1. Vamos a poner aquí, x2, y1 es este. 1 menos alfa por p, y de hecho aquí le falta una p. Déjenme ponérsela. Ahí está. Porque es este término, ¿verdad? Es el x2, y1. x2, y1 sería 1 menos alfa por p por logaritmo base 2 de la probabilidad de y1 dado x2, la probabilidad de y1 dado x2 que vale p. Luego más x2, y2. x2, y2 sería esa de acá, es 1 menos p por 1 menos alfa, o 1 menos alfa por 1 menos p, por el logaritmo base 2 de la probabilidad de y2 dado x2.
La probabilidad de Y2 dado X2 es este término y la matriz del canal es este, por 1 menos P. Bueno, si nosotros lo dejamos hasta acá es correcto, o sea, esto, hasta este punto ya lo podemos dejar. Sin embargo, aquí lo que hice fue simplificar, déjenme, aquí no pongo los detalles, pero lo voy a hacer aquí en la tablet. O sea, voy a simplificar todo esto para llegar a esto. Entonces voy a salir de pantalla completa. Ahí nada más, pues hagan las anotaciones de las correcciones que hice. Y a veces a la hora de capturar, pues luego se pasan ahí, ¿no? Algunos detalles. Entonces voy a salir de la pantalla completa voy a simplificar esto. Aquí me faltaba una P y aquí me faltaba poner los corchetes. Entonces, entonces vamos a trabajar estos términos y los voy a factorizar. Voy a anotarlo aquí abajo. Bueno, estoy anotando los mismos términos que tengo en la expresión de arriba. Lo que voy a hacer es encontrar los términos comunes. Por ejemplo, vean que el 1 menos P, logaritmo base 2 de 1 menos P, aparece aquí. 1 menos P, logaritmo base 2 de 1 menos P. O sea, ese lo puedo factorizar y ver por qué factores se multiplica. Y luego también veo que todo este término, P logaritmo base 2 de P, también aparece aquí como factor común. Voy a factorizar esos términos. Voy a ponerlo aquí. Bueno, vean que en el primer caso, 1 menos P, logaritmo base 2 de 1 menos P, aquí está multiplicado por alfa. Voy a poner aquí alfa. Multiplica a logaritmo base 2, no, o sea, este que está aquí, el que está en rojo, aparece aquí y acá. Entonces lo voy a factorizar y aquí es alfa, luego más. Aquí vean que multiplica 1 más 1 menos alfa. Esa sería como la factorización. Y luego más. Y vean que aquí P logaritmo base 2 de P, que es está multiplicado por alfa, luego más P logaritmo base 2 de P multiplicado por 1 menos alfa.
Entonces vean que aquí las alfas, esta con esta se va a ir y esta con esta se va a ir. Yo solamente me queda el 1. Me va a quedar el 1 que multiplica todo esto y luego también me va a quedar este 1 que multiplica todo esto. Me va a quedar aquí menos 1 menos p, logaritmo base 2. Cerramos corchetes. Entonces así me quedaría simplificado. Entonces eso es lo que tenemos aquí abajo. O sea, eso de aquí arriba, ven que estamos llegando aquí a estos términos de abajo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces aquí nada más fue como pasamos de aquí a esta expresión simplificada. No, profe, todo bien. Ok, les voy a poner la diapositiva en grande. Entonces ya lo que hacemos es, calculamos la capacidad del canal CS igual al máximo de la entropía de Y menos la entropía de Y dado X. Voy a pasar a la siguiente, esto ya lo tienen. Bueno, ya explicamos que el máximo de la entropía se presenta cuando como tenemos nada más dos símbolos, Y1 y Y2, cuando los dos símbolos son equiprobables y su probabilidad vale 1/2, la entropía de Y se simplifica al logaritmo base 2 del número de símbolos. O sea, al logaritmo base 2 de 2, y esto me va a dar 1. El máximo, ahora el máximo de la entropía de Y. Entonces, de tal manera que la capacidad del canal queda como el máximo de la entropía de Y menos, o sea, vamos a sustituir aquí el máximo de la entropía de Y que vale 1 menos, el menos, este menos con este menos se hace más. Entonces todo esto este signo se vuelve positivo. Por eso me queda así, 1 más, 1 menos P, logaritmo base 2 de 1 menos P más P, logaritmo base 2 de P. Y como es el máximo de la información mutua, bueno, pues se expresa en bits por símbolo. Estamos calculando la capacidad del canal en bits por símbolo. Y vean que esta capacidad del canal simétrico binario queda o es función de las probabilidades de transición del canal.
¿Alguna pregunta? Ya sería el resultado, ¿no? No, profe. Ok, entonces vamos a ver. Tú vas a tener la grabación.